Increíble y transformador, descubre cómo un campesino conquistó el corazón de una rica heredera. Felipe nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Su día comenzaba como siempre, con el canto de los pájaros y el aire fresco de la montaña, pero su mente estaba en otra parte. La llegada de Isabela, la joven heredera de la ciudad que había encontrado refugio en su pueblo, había iluminado algo dentro de él. Ella era un susurro entre su rutina, un destello que irrumpía en su mundo de tierra y maíz. Sin embargo, ese mismo destello también traía consigo sombras. En su interior una lucha se desataba. La conexión poderosa que había sentido con Isabela crecía mientras él enfrentaba las miradas de desaprobación. Era suficiente su amor, su dedicación al trabajo y su esfuerzo incondicional como campesino ante los ojos de su familia y de la sociedad. Cada vez que ella sonreía, su corazón latía con la promesa de un futuro descabellado, un futuro que a la vez lo llenaba de esperanza y de miedo. Felipe se sentía atrapado en un laberinto de ilusiones y realidades. Mientras labraba la tierra, el sudor se mezclaba con la frustración. Pensamientos invasivos asaltaban su mente. ¿Por qué debería dudar? Mi trabajo es la esencia de mi ser. Pero con cada grano de tierra que movía, la incertidumbre se hacía más evidente. ¿Podrá ella ver más allá del estigma de su clase social y encontrar valor en mi vida sencilla? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de la desaprobación era ensordecedor. Las palabras de su madre resonaban en su mente. El honor de la familia es lo primero. Felipe sabía que su dignidad se basaba en su habilidad de proveer y de ser fuerte. No podía ser solo un campesino enamorado de una rica heredera. Debía demostrar su valía. Los sacrificios de su familia lo presionaban, lo empujaban a encontrar un camino que los llevara a un futuro mejor, uno en el que su madre podría dejar de preocuparse por los vijones que ella había enfrentado. Pero, ¿qué futuro había si eso significaba dejar a Isabela atrás? Una noche, mientras miraba las estrellas, la imagen de Isabela se le presentaba. Sus ojos brillantes y su risa alegre contrastaban con las sombras de su vida diaria. Felipe se cuestionó si el amor era suficiente para romper las cadenas de las expectativas. El dilema se hacía más intenso. ¿Dejaría que su corazón lo guiara hacia un destino incierto o seguiría el camino seguro y conocido que su familia había labrado para él? La idea de renunciar a ella lo llenaba de desesperación. Pero, ¿acaso el amor verdadero debería sacrificar sus sueños? Mientras la tensión se acumulaba en su pecho, la celebración de la cosecha se avecinaba como un tsunami de compromisos y decisiones. Felipe sabía que debía buscar respuestas, encontrar claridad en medio del caos de su corazón. La noche prometía revelaciones, y él no podía dar la espalda a lo que sentía, aunque eso significara arriesgar todo lo que había construido. La celebración de la cosecha llegó como un torrente de luces y risas en el pueblo. Felipe se encontraba en el epicentro de la actividad, con su mente dividida entre el bullicio festivo y la tormenta emocional que lo agobiaba. Los aromas de la comida, los sonidos de los músicos y las risas de los niños contrastaban con el eco de sus inseguridades. Se preguntaba si podría encontrar la valentía para cambiar el rumbo de su vida. A medida que avanzaba el día, las interacciones con Isabela se volvían más frecuentes. Cada mirada y cada sonrisa de ella le despertaban un fuego en el pecho, pero también amplificaban sus temores. A pesar de la atmósfera festiva, en su interior, Felipe sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La visión de una vida compartida con Isabela luchaba contra la obligación de permanecer en la senda que su familia había trazado.
mientras él bailaba con su madre, el festejo pareció disipar momentáneamente sus preocupaciones. Sonreía con entusiasmo, sintiendo que su familia estaba orgullosa de su labor en el campo. Pero esa satisfacción se desplomó cuando vio a las primeras familias adineradas llegar desde la ciudad, opulentas en su vestimenta, riendo y charlando despreocupadamente. Felipe se sintió pequeño, como si los años de esfuerzo y sacrificio no contaran frente a la riqueza y las oportunidades que ellos representaban. Sin embargo, había algo diferente en su forma de pensar ese día. Durante la danza, un viejo hombre del pueblo se acercó a él, un agricultor sabio que había vivido experiencias similares. «El amor, hijo», le susurró con voz áspera, «es el mejor abono para tus sueños. No dejes que el temor ahogue lo que verdaderamente sientes». Las palabras resonaron en Felipe, equipándolo con un semblante de resolución. Esa noche, en la serenidad del hogar, Felipe tomó la decisión de encontrar su voz. La ceniza de los días pasados le recordaba que su trabajo tenía valor y su existencia no debería estar definida exclusivamente por las expectativas de otros. No podía permitir que la desaprobación de su familia lo atara a un destino infeliz. Debía hablar con Isabela. Con el corazón en un puño, Felipe se preparó mentalmente para el encuentro. Desde el cobertizo observaba cómo el sol se deslizaba al horizonte, proyectando sombras largas sobre el campo que sus manos habían cultivado. El atardecer era un símbolo de nuevos comienzos, y él se sintió inspirado por la idea de que aún había tiempo para cambiar el rumbo de su historia. Al llegar la hora de reunirse con ella, su mente estaba agitada, pero la determinación estaba despierta. Se acercó al jardín donde ella solía pasar las tardes, un rincón adornado con flores de colores vibrantes. Su corazón latía de emoción y temor mientras decidía enfrentar su vulnerabilidad. «Isabela», comenzó, sintiendo que cada palabra había sido cuidadosamente cultivada, «hay algo que debo contarte». A medida que hablaba, cada frase se convertía en un ladrillo que construía el puente hacia su futuro. Las verdades de su vida, sus miedos y sus esperanzas brotaban en un torrente que nunca había imaginado. Era el momento de abrirse y desafiar todos los límites que había vivido hasta ese instante. Las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, y Felipe supo que la conversación no solo definiría su conexión con Isabela, sino que también marcaría la primera vez que se sentía verdaderamente libre. Sin embargo, el silencio que siguió a su confesión pesaba, y en su interior sintió una inquietud surgir. ¿Aceptaría Isabela su historia o lo alejaría al descubrir la cantidad de obstáculos que ambos debían enfrentar juntos? La tensión en el aire era palpable, y las palabras contenidas en los labios de Isabela se convirtieron en la última esperanza de Felipe. La respuesta se encontraba en el brillo de sus ojos. La respuesta que Felipe anhelaba parecía esa chispa intensa de la que tanto había oído hablar, pero que nunca había sentido tan cerca. Un instante se extendía entre ellos como si el tiempo se hubiera detenido, y en el silencio profundo sus pensamientos revoloteaban con más fuerza que nunca. Sin decir nada, él se preguntó si había sido lo suficientemente valiente al compartir su verdad. La inseguridad lo abrazaba como un viejo conocido. Isabela rompió el silencio. Su voz era suave pero firme. «Felipe, tú no necesitas temer por tu futuro. No debes hacerlo solo». Las palabras resonaron en él como un eco, mezclándose con sus temores, y despertaron una sensación de esperanza que había creído perdida. Podía ver en sus ojos una comprensión profunda, un reflejo de su propia lucha. Era un momento que trascendía la simple conexión emocional. Era un punto de inflexión. Ante esta revelación, Felipe sintió que algo en su interior se reorganizaba. Había estado empujando su vida hacia los confines de la conformidad, pero el deseo de Isabela de unirse a su lucha le ofreció una nueva perspectiva. «Quizás no estoy solo en esto», se dijo a sí mismo, comenzando a vislumbrar un camino que nunca había contemplado. La idea de que podía construir un futuro diferente, involucrando no solo sus propios deseos, sino también de Isabela, comenzó a tomar forma en su mente. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de emociones.
La conexión con Isabela se profundizaba, y su presencia se convirtió en un catalizador para el cambio interno que Felipe necesitaba. Pasaban horas hablando, no solo de sus sueños y aspiraciones, sino también de los sacrificios que ambos habían hecho para llegar donde estaban. Felipe compartía sus inquietudes sobre la granja, el miedo a defraudar a su familia, y cada conversación lo acercaba más a la verdad de quién era y quién quería ser. Pero con cada paso hacia adelante surgían nuevos dilemas. Las expectativas de su familia se erguían como murallas impenetrables. La tensión entre sus deseos personales y la lealtad familiar comenzaba a pesar más que nunca. Felipe se encontraba en un estado de constante incertidumbre, cuestionándose si su amor por Isabela podría ser suficiente para desafiar el legado que había recibido. Un día, mientras trabajaba en el campo, la incertidumbre se transformó en claridad. Felipe observaba cómo las plantas que había sembrado luchaban por salir a la luz. Algunas apenas asomaban, mientras que otras parecían florecer con vigor. Comprendió que, al igual que el cultivo, su vida necesitaba ser nutrida, no solo con trabajo duro, sino también con autenticidad. No podía permitir que el miedo lo mantuviera en la sombra. Fue entonces cuando decidió que debía hablar con su familia, confrontar las creencias que lo mantenían cautivo y dar un paso decisivo hacia la libertad emocional que tanto deseaba. Esa noche, mientras se preparaba para dar el gran paso, pensamientos sobre Isabela y su propio valor llenaban su mente. Felipe sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también la posibilidad de un amor real y profundo. Sin embargo, estaba consciente de que enfrentaría la desaprobación y el rechazo. Tenía que tomar la decisión de declarar sus intenciones, y, a pesar de los riesgos, esa voz interna le decía que era el único camino. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de la mesa, decidido a hablar con su familia. Pensaba en cada palabra que diría, cada argumento y cada razón. La idea de compartir su amor por Isabela era liberadora, pero aterradora. ¿Se atreverían a aceptar su verdad? La incertidumbre lo acompañaba, pero sabía que debía dar el primer paso para construir lo que realmente anhelaba. La noche parecía dispuesta a escuchar sus protestas internas, mientras el aire se llenaba de una tensión palpable. Pronto, Felipe se daría cuenta de que enfrentarse a su familia era solo una parte del desafío. Una verdad aún más profunda estaba a punto de salir a la luz, algo que cambiaría el rumbo de su vida y que pondría en jaque todo lo que había conocido. La historia de su evolución personal apenas comenzaba, y aquella noche las sombras de su pasado comenzaban a desvanecerse en un amanecer inesperado. El amanecer trajo consigo la claridad que Felipe tanto necesitaba. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, bañando el campo con luz dorada, él se sintió obligado por una nueva determinación. Sabía que las palabras que había ensayado en su mente durante la noche no solo eran esenciales para su felicidad, sino también para su futuro con Isabela. Sin embargo, el peso de la tradición y las expectativas familiares permanecía como una sombra que se extendía por toda su conciencia. Al acercarse hacia el hogar familiar, una mezcla de miedo y resolución palpitaba en su pecho. El sonido de las aves cantando contrarrestaba el eco de su nerviosismo. Sin embargo, las imágenes de su infancia, de los sacrificios de sus padres y los ideales que habían inculcado en él, le recordaban que debía ser honesto. Con cada paso que daba, sentía que su propio crecimiento personal dependía de ser capaz de compartir no solo sus sentimientos por Isabela, sino también su propia búsqueda de identidad. Cuando cruzó el umbral de la puerta de la cocina, el aroma del café recién hecho y el bullicio familiar lo envolvieron. Su madre, siempre atenta, lo miró con curiosidad. Él se detuvo en la entrada, sintiendo la presión de su corazón. ¿Cómo podría decirles que deseaba algo diferente, que estaba dispuesto a arriesgar todo por lo que realmente quería? Consciente de que no podía volver atrás, tomó una bocanada profunda y avanzó hacia la mesa. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes», inició, su voz un tanto temblorosa pero decidida. El murmullo cesó de inmediato, y las miradas se centraron en él. Se sentó, y mientras se preparaba para compartir su verdad,
Comenzó a notar cada expresión y reacción. Los gestos de su padre, firme y controlador, y los ojos de su madre, llenos de amor y preocupación. Era un momento crucial. Cada palabra contaba, resonaría en sus corazones. Mientras hablaba, explicó su amor por Isabela y cómo había influido en su vida. Le contó sobre su deseo de ser auténtico, de vivir una vida que alineara sus acciones con sus verdades más profundas. Pero también sabía que esa autenticidad les desafiaba a ellos, como padres. Las palabras fluyeron, aunque con titubeos. Quiero perseguir mis propios sueños, y no solo ser lo que ustedes esperan. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tiempo parecía haberse detenido una vez más, pero esta vez el peso de sus palabras lo mantuvo anclado a la realidad. Podía ver la lucha en sus rostros, y en ese instante comprendió que las voces internas de su familia eran tan fuertes como las suyas. Con cada expresión, Felipe no solo estaba definiendo su propio camino, también estaba confrontando el dolor que esto podría causarles. Después de un largo momento, su padre finalmente rompió el silencio, su voz grave y seria. ¿Y qué piensas hacer con tu vida, Felipe? Esto no es algo sencillo. Esa pregunta lo atravesó como un rayo, y con cada pulso de su pecho, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La lucha sería feroz, tanto afuera como dentro de él mismo. Felipe se sintió atrapado entre su deseo y la realidad. ¿Asumiría el desafío de seguir su corazón o se quedaría en la seguridad de lo conocido? Esa decisión podría definirlo para siempre. Mientras aún procesaba la complejidad de la reacción de sus padres, una sensación latente empezó a emerger de su interior. Había algo que aún no había revelado, un aspecto de su vida que, si era enfrentado, podría abrirle nuevas puertas incluso más allá de su amor por Isabela. La tensión se incrementó y en su mente brotó una pregunta clave. Estaba listo para liberar toda su verdad, incluso esa que lo relacionaba con su herencia familiar y su futuro en la granja. La sombra de lo desconocido se cierne sobre él. Felipe sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras Felipe se sentaba frente a sus padres, la pregunta de su padre resonaba en su mente, creando un eco en su conciencia. Estaba lidiando con una dualidad: el apego a las expectativas familiares que habían moldeado su vida y el ardiente deseo de seguir su camino. De repente, la determinación que había sentido al amanecer se enfrentó a un nuevo obstáculo. ¿Cómo podría lograr un equilibrio entre su sueño y el legado familiar que sentía como un yugo? En ese momento de indecisión, la necesidad de confrontar su verdad más íntima se hacía más urgente. Aquella pasión por el arte de cultivar la tierra que lo había acompañado desde su infancia era solo una parte de su existencia. Fue en la escuela, en un rincón olvidado, donde descubrió la atracción por la literatura, un mundo donde las palabras se entrelazaban en relatos. ¿Por qué no perseguir también esa pasión? Decidido a explorar esa parte de sí mismo, Felipe se levantó de la mesa, lo que sorprendió a sus padres. Además de ser campesino, dijo, reuniendo el valor, quiero ser escritor. Deseo contar historias que reflejen las luchas y alegrías de nuestra vida. Las palabras parecían fluir desde una fuente oculta en su interior, y aunque sabía que posiblemente no fueran bien recibidas, la verdad había comenzado a ser desatada. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, una respuesta que Felipe había anticipado, pero no por ello menos dolorosa. Su padre, sin embargo, parecía más confundido que nunca. Escribir no es un trabajo, Felipe. ¿Cómo piensas mantenerte con eso? La pregunta de su padre se convirtió en una lanza, dispuesta a atravesar su resuelta declaración. La incertidumbre en la mirada de Felipe se mezcló con determinación. No se trata solo de ganar dinero. Se trata de mi vida, de quién soy, de lo que realmente quiero ser. Cada palabra se volvía más clara, más fuerte. Comenzaba a vislumbrar un futuro donde escribir y trabajar la tierra coexistían, dándole un sentido de propósito tanto en el ámbito personal como profesional. Pasaron los días y Felipe se dedicó a escribir en sus ratos libres.
Las páginas llenas de sus pensamientos se amontonaban en un rincón de su habitación. Con cada relato, cada verso, se sentía más libertado. Pero esta nueva pasión exigía algo más que palabras. Necesitaba aprendizaje y retroalimentación. Fue con esta necesidad que buscó a un mentor, un viejo amigo de la familia, que también era escritor y había tenido una carrera exitosa. La idea de abrirse a otras voces y perspectivas lo aterraba, pero al mismo tiempo lo emocionaba. La primera reunión fue intimidante. Los consejos del mentor comenzaron a desmantelar los cimientos de su inseguridad. Para escribir con autenticidad, necesitas entender tu voz. Tu historia tiene valor, pero debes confrontar tus temores, le dijo, refiriéndose a cómo la voz de su familia influyó en su narrativa. Felipe se dio cuenta de que había una lucha interna que debía ser abordada. Su amor por Isabela, su familia y sus sueños eran parte de un rompecabezas que debía ensamblar. Un día, después de una larga sesión de escritura, se encontró mirando su reflejo en el espejo. Reconocía un brillo en sus ojos que hacía tiempo había extraviado. La escritura se convirtió en un espacio de autodescubrimiento, desafiándolo a enfrentar no solo su lugar en el mundo, sino también las voces que había silenciado. Sin embargo, entre el entusiasmo y la autocomprensión, se dio cuenta de que una verdad inquietante lo aguardaba. A medida que profundizaba en su escritura, los ecos de los sacrificios de sus padres empezaban a mezclarse con la culpa. ¿Cómo podía perseguir su propio camino cuando el de ellos había sido tan arduo? Era un dilema moral que pesaba en su corazón, un hilo sutil que temía romper. Decidido a resolver esta encrucijada, Felipe tomó la decisión de presentar un nuevo escrito en su próximo encuentro con sus padres. Su voz emergente debía ser escuchada, y quizás la conversación abriría un camino diferente para todos. Mientras sale de su refugio, un nuevo susurro se formaba en su mente. ¿Podrían sus palabras finalmente ser el puente entre su mundo y el de su familia? La respuesta parecía única, entrelazada con el futuro que deseaba crear, un futuro que ya no podía evitar. La presión se acumulaba a su alrededor. Era hora de un nuevo desafío. Sin embargo, un pensamiento lo paralizaba. ¿Sería su verdad suficiente para sostener el amor de Isabela y ganar la comprensión de sus padres? La historia estaba lejos de terminar. El verdadero viaje apenas comenzaba. Felipe respiró hondo mientras se preparaba para el encuentro familiar que marcaría un antes y un después en su vida. La vulnerabilidad de su verdad lo asediaba, y a su vez lo llenaba de un coraje nuevo. Había tomado la decisión de no solo compartir sus escritos, sino también abrir su corazón a sus padres sobre los anhelos que llevaban mucho tiempo guardados. La idea de ser un puente entre sus pasiones y sus raíces lo impulsaba a dar este paso audaz. Al llegar al hogar familiar, el aire se percibía denso, como si cada rincón estuviera cargado de expectativas y temores compartidos. Al entrar, sus padres lo recibieron con sonrisas tensas. Su madre, a pesar de su evidente preocupación, había puesto la mesa con esmero, como siempre. Felipe se sintió en la encrucijada de lo que debía decir y de lo que temía expresar. Las conversaciones iniciales giraron en torno a la cosecha y las noticias del pueblo, pero lo que realmente ocupaba la mente de Felipe era la historia que había hilado en las últimas semanas. Había escrito sobre el amor entre dos almas de orígenes distintos, inspirado en su relación con Isabela, y en las luchas internas de un joven que anhelaba ser más de lo que el destino parecía indicar. Finalmente, tras una cena en la que las palabras entre sus padres revelaron el peso de las expectativas, Felipe sintió que era el momento. Con su historia en mano, se puso en pie. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó, sintiendo que el pulso se aceleraba. Sus ojos más que nunca se encontraron con los de su padre, la figura a la que había mirado siempre con admiración y miedo. Leyendo su relato, la voz de Felipe se volvió más firme con cada palabra. Relató la conexión entre los protagonistas, sus dudas y sus sueños. Habló de la tierra y la escritura como parte inseparable de su ser. Sin embargo, los roces de la realidad no tardaron en hacerse presentes. La mirada de su padre pasó de la curiosidad a la incomprensión y finalmente a una especie de decepción oculta. «¿Esto es lo que has estado haciendo? Es una tontería», cortó su padre con un tono más severo del que Felipe había esperado. La brutalidad de la respuesta lo dejó expectante, desarmado.
La historia que había compartido, llena de su esencia, se había chocado contra el muro de las expectativas. Su madre, mientras tanto, solo pudo observar, con lágrimas acumuladas en sus ojos. Sin embargo, la confrontación no murió ahí. Con toda la valentía que logró reunir, Felipe no se detuvo. Esto es un trozo de mí. No quiero renunciar a lo que me hace sentir vivo. Puedo trabajar la tierra y contar historias. Puedo ser ambas cosas. El eco de sus palabras marcó un espacio nuevo entre ellos, un desafío al status quo familiar que se había sostenido durante generaciones. El silencio se hizo pesado. En su interior, Felipe conllevaba una mezcla de alivio y temor, pero el recibir el aval de su entorno resonaba en él. La autenticidad requería confrontar los miedos y las durezas con las que había crecido. Aquel momento crítico le reveló algo inesperado. Estaba listo para abrirse a la posibilidad de ser él mismo, a pesar de todo. Pasaron unos días, y aún con la tensión palpable, la vida continuó. Pero Felipe sintió que había un cambio. Su decisión también había tocado aspectos de su vida que le permitieron la introspección. Comenzó a escribir más fervientemente, su pluma danzando sobre el papel, liberando los dilemas y las culpas que antes le atormentaban. A medida que se sumergía en su escritura, Felipe se sentía cada vez más en paz con su elección. Sin embargo, la historia no terminó allí. Los miedos aún acechaban en la sombra. Las dudas sobre su futuro con Isabela crecían. Ella era el ancla que lo mantuvo en el presente, pero a su vez la ballena a la que temía contar su verdad. Se preguntó si su camino literario podría ser suficiente para sostener ese amor. Con ese pensamiento en mente, Felipe decidió que debía hablar con ella. La noche antes de su encuentro, la incertidumbre lo invadió. El eco de su conversación con sus padres resonó en su mente, convirtiéndose en un nuevo espejo de su dilema. ¿Podría mostrarle a Isabela no solo sus escritos, sino también la dualidad de su vida? ¿Y si ella no comprendía su camino? Mientras la luna iluminaba su habitación, Felipe se preparaba. Anticipando la conversación, un nuevo desafío se cernía sobre él. Debía arriesgarse a ser vulnerable, no solo con su familia, sino con el amor que lo transformaba. La historia de Felipe no se trataba solo de ser un escritor o un campesino, se desarrollaba en cada decisión que tomaba, pulsando en el centro de su ser. La pregunta ahora era, ¿tendría la fuerza para ser fiel a sí mismo y al mismo tiempo abrir su corazón? Mientras los pensamientos danzaban en su mente, Felipe sintió que la fragilidad de su situación personal se tornaba abrumadora. La luna, brilla pero distante, parecía reflejar su propia lucha interna. Tener que abrirse ante Isabela le provocaba una mezcla de ansiedad y deseo. La pregunta del futuro lo hacía dudar, pero ya no había marcha atrás. Cada palabra no dicha se sentía como una cadena anclada a su ser. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse, Felipe se sintió casi físicamente atrapado en su habitación. La idea de no compartir su verdad lo hacía temeroso de perder a Isabela. Habiendo decidido que no podía demorar más, tomó un cuaderno en blanco y comenzó a esbozar sus pensamientos. Al principio las palabras fluyeron como un torrente, cada letra un encuentro entre su alma y la de la mujer que lo había atrapado. Pero pronto la duda se convirtió en un muro. ¿Qué pensará de mí?, se preguntó, mientras sus dedos se detenían sobre el papel. La posibilidad de que ella no aceptara su aventura literaria lo llenaba de pavor. Felipe cerró los ojos y tomó varias respiraciones profundas. En esos instantes de aparente calma, comprendió que el verdadero temor no era a lo que Isabela pensara, sino a su propia inseguridad. La aceptación de su identidad tenía que comenzar de adentro hacia afuera. Mientras las horas pasaban, se vistió, intentando elegir algo que reflejara quién era. Se detuvo en el espejo un momento, revisando su reflejo. La tierra aún impregnada en sus manos era un recordatorio de que los dos mundos que conformaban su vida no podían separarse. Era un hombre de la tierra, pero también un contador de historias. En ese instante se sintió decidido. Salir a buscar a Isabela era el primer paso hacia la liberación. Al llegar al pequeño café donde solían encontrarse, los nervios empezaron a atormentarlo nuevamente. Se sentó en una esquina, tocando levemente el borde de la mesa.
La espera se volvió interminable. Flores en el jarrón del centro parecían observarlo, como si adivinaran sus temores. Cada pequeño sonido, cada rayo de luz que entraba por la ventana, amplificaba la tensión que llevaba dentro. Felipe sabía que debía hacerla sentir que la vida que había imaginado no solo era un sueño, sino una posibilidad real. Isabela llegó con su sonrisa radiante, ajena a la tormenta que azotaba el interior de Felipe. La saludó cálidamente, pero él se sintió como un hombre parado en la cima de una montaña inalcanzable. La conversación fluyó entre risas y recuerdos, pero Felipe no lograba centrar su mente. Cuando Isabela le habló de sus planes futuros, su corazón se aceleró. En ese momento, cuando ella mencionó una exposición de arte en la ciudad, supo que el momento había llegado. Tomando una bocanada de aire, Felipe la miró a los ojos, su voz temblando ligeramente. «Isabela, hay algo importante que quiero compartir contigo, algo que me define, que es parte de mí, pero que nunca he tenido el valor de revelar». La mirada de Isabela se tornó seria y atenta, anticipando su confesión. «Otro mundo me acompaña, uno que quizás no entiendas al principio. He estado escribiendo, he creado historias que me conectan tanto con la tierra como contigo, pero temo que no lo veas como suficiente». Ver las emociones en su rostro le dio valor, y siguió hablando, desnudando su alma en cada palabra. Sin embargo, antes de haber podido terminar, un golpe en la puerta del café interrumpió su confesión. Un par de clientes llegaron con un aire de urgencia, interrumpiendo su conexión íntima. Felipe sintió la frustración subir, pero no solo por la interrupción. Una voz dentro de él se preguntaba si, al final, todavía tendría el valor para completar su declaración. Mientras cada nuevo cliente llenaba el lugar, la sensación de que el tiempo se les escapaba lo angustiaba. Felipe ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la historia de su vida pudiera ser unidas por él en ese instante. Sin embargo, la incertidumbre creció, preguntándose si había hecho lo correcto al abrirse ante ella. ¿Y si ella no lo comprende? ¿Y si revelo más que lo que estoy dispuesto a perder?, pensó mientras luchaba contra la presión del momento. Finalmente, las palabras que había querido pronunciar se atascaban en su garganta. ¿Tendría la fuerza para ser honesto en medio de esa tormenta de interrupciones y emociones? La conversación había tomado un giro inesperado, y Felipe sabía que no podría escapar de este nuevo desafío sin seguir adelante. La vulnerabilidad lo rodeaba. La decisión de ser fiel a sí mismo y abrir su corazón estaba al borde del precipicio, pero la pregunta se hacía más fuerte. ¿Podría realmente aceptar la respuesta que obtenía de Isabela? Con el pulso acelerado y la mente desbordante, se preparó para enfrentar no solo a Isabela, sino también a su propio destino. La respiración de Felipe se tornó irregular mientras los momentos se deslizaban como arena en sus manos. Cada nuevo murmullo en el café intensificaba la lucha que libraba en su interior. Tal vez la casualidad de aquellos intrusos era un mensaje del destino, un recordatorio de que la vida continuaba sin importar su miedo. Pero al mismo tiempo se sentía atrapado en un laberinto emocional del que no sabía si podría salir. Mientras Isabela hablaba de su pasión por el arte y sus sueños, Felipe sintió la desconexión entre ellos crecer. Cada comentario suyo resonaba fuertemente, marcando la distancia entre su mundo y el de ella. La luz que iluminaba sus ojos, llenos de ambición, contrastaba con la sombra de inseguridad que lo envolvía. Esa distancia se volvía aterradora, como una frontera que jamás se atrevería a cruzar. La idea de permanecer en silencio y observar cómo la mujer que adoraba continuaba su vida sin él empezó a parecerle insoportable. En ese instante, la literatura se convirtió en su refugio, era su mejor arma. Se sintió obligado a recordar a los personajes que había creado, aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por amor y autenticidad. ¿Por qué no podría ser como ellos? ¿Por qué no podía dar el paso que tanto deseaba? Inspirado por esa reflexión, la resolución comenzó a tomar forma en su mente. Quería que Isabela lo conociera de verdad, no solo como el agricultor que cultivaba la tierra, sino como el ser sensible que se desnudaba en la página. Decidió que aquel día no podía ser simplemente una conversación trivial, debía llevar el peso de su verdad. Isabela, comenzó con una voz más firme, interrumpiendo su relato artístico. Quiero que entiendas que hay partes de mí que no he compartido. Mi vida ha estado marcada por el miedo a no ser suficiente. El tono de su voz era ahora menos titubeante.
Su conciencia de la vulnerabilidad se fue transformando en determinación. Lo que quiero decir es que a veces creo que mi vida y mis sueños son demasiado triviales para ti, que mi deseo de escribir historias no puede competir con tus ambiciones artísticas, confesó, tratando de sostener su mirada, y eso me asusta. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Felipe podía sentir cómo la atmósfera se tornaba densa, y aquello que había empezado como un leve destello de esperanza se transformó en un campo de batalla de emociones. Si Isabela no comprendiera lo que él realmente era, todo lo que había hecho hasta el momento podría resultar en vano. Isabela mantuvo una expresión seria, procesando sus palabras. Fue entonces cuando Felipe decidió no esperar una respuesta inmediata. Antes de que la conversación se transformara en una presión insoportable, se obligó a recordar que abrirse no garantizaba aceptación. Sin embargo, el proceso de desnudarse emocionalmente lo había llevado a un punto sin retorno. Debía seguir adelante con su verdad, sin importar el resultado. Lo que quiero es aprender, crecer, y por encima de todo, quiero que me veas como quien realmente soy, no menos, no más, simplemente yo. Cada palabra era un paso hacia el destino que había decidido trazar para sí mismo. Al examinarla, Felipe pudo percibir la chispa de comprensión asomarse en sus ojos, pero entonces el cambio en el rostro de Isabela fue tan sutil como inquietante. Nuevas preguntas brotaban de su mirada, como si de repente se tratara de algo mucho mayor. La búsqueda de respuesta ahora parecía girar en torno a un camino inesperado. Mientras el café continuaba llenándose de risas y conversaciones ajenas, Felipe sintió que un nuevo nivel de intensidad había invadido el ambiente. Estaba claro que la confesión no podía ser el final, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Estaba listo para enfrentarse a su propia historia. Pero ¿acaso Isabela podría conectar con esas palabras, o se alejaría de él tras conocer la realidad de su mundo? Las palabras de Felipe flotaban en el aire, impregnadas de una fragilidad que los envolvía a ambos como un velo. Isabela lo miraba, su expresión mezclaba intriga y una pizca de sorpresa. Felipe, consciente de que había desnudado su alma apenas lo suficiente, sintió que cada segundo de silencio se expandía, amenazando con dejarlo varado en una incertidumbre paralizante. Mientras el bullicio del café continuaba, él se sumergió en la vorágine de pensamientos. Era suficiente su declaración. Había revelado su pasión, su miedo, pero aún se sentía como si estuviera en la orilla de un abismo. La literatura había sido su refugio, pero enfrentarse a la vida real resultaba casi aterrador. La inseguridad se agolpaba en su pecho, presionándolo con su peso. Felipe se dio cuenta de que su camino no solo dependía de Isabela, sino de su propia evolución. En ese momento comprendió que debía buscar afianzarse a sí mismo para conquistar no solo el corazón de ella, sino de su propia existencia. Había estado atrapado en una narrativa de inacción y ahora debía convertirse en el protagonista de su propia historia. Ponerse a prueba, pensó Felipe, es la única forma de avanzar. La idea resonó con cada latido de su corazón. En su mente empezaba a delinear un plan estratégico. Debía enfrentarse al miedo que lo había mantenido a la sombra, al igual que sus personajes en los que tanto había invertido emocionalmente. Algo en su interior se encendió, el deseo de encontrar su lugar en el mundo no solo junto a Isabela, sino de una forma auténtica y real. Tal vez pueda comenzar por compartir más sobre lo que creo, se dijo, mientras su mirada se centraba en ella. Con esa resolución, Felipe decidió que sería valiente una vez más. Isabela, continuó, no solo quiero ser visto por lo que hago, quiero construir algo contigo, imaginar historias que trasciendan lo superficial. Su voz, antes titubeante, ahora estaba llena de propósito. Quería hacer de ese momento algo significativo, un peldaño en su desarrollo. Isabela pareció captar la esencia de su mensaje. Sus ojos se iluminaban ante la mención de colaboración. Eso lo sorprendió. La artista a su lado, tan segura en su terreno, ahora era un faro de posibilidades. En ese instante, Felipe supo que, aunque fuese complicado, había una chispa que podía unir sus mundos. Hakuna Matata resonaba en su mente, esa frase simple
pero poderosa, que se oponía a su autoexigente no puedo, y le recordaba que siempre hay espacio para el aprendizaje y el crecimiento. Después de todo, no había roles fijos en la vida. Comenzó a imaginar cómo su narrativa podría entrelazarse con la de Isabela, creando juntos un espacio donde ambos pudieran florecer. ¿Qué pasaría si trabajamos juntos en un proyecto?, se arriesgó a proponer, sintiendo que cada palabra lo acercaba un poco más a la vida que realmente deseaba. Podría escribir historias inspiradas en tus obras. Podríamos crear una fusión entre palabra e imagen. La idea, aún brillante, se cargaba de nerviosismo, pero había algo nuevo en él, una semilla de confianza que brotaba. Isabela lo miró con una mezcla de entusiasmo y cuestionamiento. ¿De verdad crees que podemos unir nuestros mundos de esa manera? La expresión en su rostro fue de sorpresa, pero también de interés genuino. Felipe sintió que el aire se volvía ligero. Era un comienzo, y estaba ansioso por explorar hacia dónde podía llevarlos. Es un riesgo, pero creo que es un paso que vale la pena, respondió, el fervor creciendo en su voz. Ambos tenemos tanto que ofrecer. Mientras intercambiaban miradas, Felipe pudo ver cómo sus miedos comenzaban a desbojarse. La conversación que había empezado con incertidumbre ahora se transformaba en posibilidades. Estaba acercándose a una de las conexiones más poderosas de su vida, y con cada palabra, la idea de forjar un camino juntos lo llenaba de esperanza. No obstante, la tensión aún latía en su interior. ¿Sería suficiente su valentía para que ambos cruzaran esa línea invisible? ¿Se atreverían a entrelazar sus historias, a convertirse no solo en colegas, sino en algo más profundo? Con esas preguntas pendiendo en el aire, Felipe sabía que estaba en la cúspide de un desafío monumental. La noche avanzaba, y con cada instante, el eco de su declaración resonaba más fuerte en su mente. Lo que parecía ser el principio podía transformarse en un viaje lleno de riesgos y recompensas. Mientras el café se llenaba de músicas ajenas, la incertidumbre se tornó una compañera constante. ¿Podría su valentía ser suficiente, o dejaría el miedo nuevamente que la duda lo arrastrara de vuelta a la sombra de su silencio? La respuesta lo llevaría a un destino que jamás podría haber imaginado. Felipe sostenía el cuaderno en sus manos, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de un futuro diferente. La conversación con Isabela había marcado un hito en su vida, pero era solo el comienzo de una serie de decisiones que lo llevarían a una transformación auténtica. La conexión entre ambos se había profundizado, y Felipe sentía que estaba listo para dar un paso más allá de sus propios temores. Con cada día que pasaba, la escritura se convirtió en su refugio. Se levantó temprano para trabajar en el campo, y al caer la tarde, se sentaba en la sombra de un árbol frondoso, dejando que las palabras fluyeran mientras llenaba páginas con historias que reflejaban su vida, sus luchas y su amor por Isabela. La narrativa que construía no solo le daba voz, sino que también lo acercaba a la esencia de quién era realmente. Una tarde, mientras compartía sus relatos con Isabela, ella sonrió y le propuso un proyecto en conjunto. Podríamos crear una exposición que combine tus cuentos con mis pinturas, Felipe. Mostrar cómo nuestras historias son unidas por la tierra, el amor y la lucha, sugirió. La idea resonó con fuerza en él. Por primera vez, visualizaba un futuro donde sus pasiones coexistían, donde no había necesidad de elegir entre ser campesino y escritor. El miedo a no ser suficiente se desvanecía lentamente. Al mismo tiempo, las conversaciones con su familia comenzaban a transformarse. Felipe se armó de valor y decidió compartir su progreso. Hablaba con ellos sobre sus relatos, cómo representaban su vida y sus anhelos. Sorprendentemente, sus padres comenzaron a mostrar interés. Al contarles sobre su experiencia en la escritura, Felipe notó que sus reacciones eran diferentes. Su madre, con lágrimas en los ojos, le expresó su orgullo, y su padre, aunque reticente, comenzaba a reconocer la pasión que empujaba a su hijo a buscar un camino propio. Una tarde, mientras Felipe ayudaba en la granja, su padre se le acercó. «Felipe, he estado pensando en lo que me dijiste sobre tus sueños. Quizás deberías hablar con el profesor Armas. He oído que tiene contactos en el mundo literario.
Ese comentario representó una apertura inesperada. Felipe comprendió que su valentía para ser honesto con sus sentimientos había empezado a rendir frutos, gestando un entendimiento diferente en su familia. Semanas después, el día de la exposición llegó. Felipe se sintió nervioso, pero también emocionado. El espacio decorado con las obras de Isabela y sus cuentos era una manifestación tangible de su colaboración. Cuando los visitantes comenzaron a llegar y a admirar sus obras, Felipe sintió que cada mirada de aprobación lo llenaba de una confianza renovada. Estar en el centro de atención, compartiendo su historia y la de Isabela, lo empoderó de maneras que nunca había imaginado. Durante la exhibición, al ver la admiración en los ojos de Isabela mientras leía fragmentos de sus relatos, Felipe sintió que había logrado mucho más que un simple trabajo creativo. Había forjado un camino donde sus pasiones se entrelazaban, donde había aprendido a valorarse y a no esconderse en la sombra de las expectativas ajenas. Era un hombre que había tomado las riendas de su vida, que se había atrevido a amar no solo a Isabela, sino también a sí mismo. Cuando terminó la exhibición, la multitud aplaudió. En ese instante, Felipe se dio cuenta de que había superado sus inseguridades. Ya no era solo un campesino, sino un escritor reconocido por su talento y su autenticidad. La conexión que había formado con Isabela había florecido, y juntos habían demostrado que el amor y la pasión podían romper barreras y unir mundos aparentemente lejanos. Mientras se abrazaban al final del evento, las historias que habían creado juntos comenzaron un nuevo capítulo. Felipe sentía que había conquistado sus miedos, que había aprendido no solo a ser más cercano a su familia, sino también a honrar su herencia. El campo y la literatura ya no eran opuestos, sino aliados en su viaje de vida. Este era el logro que tanto había anhelado, balancear su identidad como campesino y escritor, abrirse a nuevos caminos y, sobre todo, encontrar el amor en su mayor expresión. Felipe sonrió mientras miraba hacia el horizonte, sabiendo que el futuro ahora era un mosaico de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir. Suscríbanse inmediatamente al canal. No podemos permitir que estas historias se queden sin la atención que merecen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y traernos más historias beautiful y poderosas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar aquí, en este canal.